En ningún lado hay cambios, hay mejoras, hay frutos, si no hay sinceridad. A veces por eso la relación de pareja, las relaciones en la familia, las relaciones de amistad no mejoran, no se renuevan por falta de sinceridad. Es como cuando vamos con el médico porque nos sentimos mal. Si no somos sinceros y le decimos qué nos duele, cuándo nos duele, cómo nos duele o el mal que sentimos, no nos vamos a curar, ni Él nos va a dar la medicina indicada. La sinceridad es indispensable si queremos ser mejores personas, ser mejores familias, tener mejores grupos parroquiales y tener una iglesia mejor. La sinceridad. El pasado 12 de abril del 2021, el representante del Papa en México, Franco Coppola, dio un mensaje a los obispos mexicanos reunidos en su 110 asamblea de los obispos mexicanos. Y en ese mensaje el nuncio fue muy sincero. Y entre otras cosas, lo que quiero compartir con ustedes y que me parece tener en cuenta muy importante, son los datos que les expresó a los obispos mexicanos como para invitarlos a despertar, a ponerse más las pilas y a mover más a esta iglesia de México. Vean los datos que les dijo el nuncio. La población mexicana ha ido en aumento. Hoy somos en México el 30% más que hace 20 años. Desde el punto de vista de la religión, cada 10 años el número de católicos ha ido disminuyendo en proporción de un 5%. Quiero recordar que este dato yo se los he mencionado en varias homilías. Por eso me da gusto que el nuncio lo haya retomado. Actualmente los católicos somos el 77.8% en México. 77.8%. Los miembros de otras confesiones han ido aumentando ligeramente. Ahora son el 11.4%. Lo que es preocupante es el aumento de los que dicen no tener religión en México, que en los últimos 10 años se ha duplicado. Actualmente los que dicen que no tienen religión son el 11.5%. De cada 100 mexicanos, 11 o 12 dicen, yo no tengo religión. Y eso es lo que dicen de palabra cuando el INEGI les llega a entrevistar. Si somos más sinceros, en realidad muchas personas que dicen tener religión viven como si no la tuvieran. A fin de cuentas, los hechos indican un porcentaje mayor. Los hechos. Por otro lado,
dice el nuncio, la mitad de los mexicanos tiene menos de 30 años. Somos un país joven. Sin embargo, no podemos decir que la mitad de esos jóvenes, menos de 30 años, van a nuestras asambleas litúrgicas. ¿Cómo ven? Ni siquiera la mitad de los que tienen menos de 30 años vienen a las asambleas litúrgicas, concretamente a la Eucaristía. Mientras en los últimos 20 años la población en México aumentó casi un 30%, el número de los bautizados ha disminuido en un 18%. ¿Verdad que qué sincero el nuncio al decir esto a los obispos, cuando él ni siquiera es mexicano y los mexicanos son los obispos? Dramática parece la disminución de los matrimonios religiosos, los que se casan por la iglesia. En 1998 se celebraron casi 431,000 matrimonios por la iglesia en México, mientras que en el año 2018 fueron solo 229,000, casi por mitad. Las ordenaciones sacerdotales en los últimos 20 años han sido un 30% menos. Cada vez menos vocaciones sacerdotales. Y cada vez la crisis religiosa es peor. ¿A dónde vamos? Las nuevas religiosas, es decir, las muchachas que quieren ser religiosas, son tan pocas que el total ha disminuido en más de un cuarto. El nuncio dice, todos estos datos son una llamada de atención para quienes creen que dice el nuncio. Para todos nosotros, para todos. Dice, una llamada de atención. Cuando estemos frente al dueño de la mies, nos pedirá cuenta de los talentos que nos ha confiado. Un pueblo católico, fiel y devoto a Santa María de Guadalupe. ¿Y dónde está pues la autenticidad de la fe mariana, guadalupana del pueblo mexicano? Los números dicen otra cosa. Entonces, lo mariano, ¿qué es? ¿Es conversión a Cristo o es pura costumbre, tradiciones que siguen siendo lo mismo? Con la gran desventaja que las costumbres y tradiciones pasan de moda. Inevitable, es ley sociológica. Lo que no se renueva se acaba. Por eso el nuncio menciona qué está pasando en este pueblo muy devoto de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué dicen estos hechos? No es una de las 100 ovejas las que hemos perdido, es una cuarta parte de las ovejas. El Evangelio dice en la parábola aquella que nos cuenta San Lucas, el buen pastor sale por una oveja que se le pierde.
Dice, no es una, son la cuarta parte. El nuncio apostólico dice, hay que reconocer, y para reconocer necesitamos ser sinceros. Nadie reconoce si no es sincero. Hay que reconocer, dice el nuncio, que si bien el Evangelio y nuestro Señor Jesucristo seguirán siendo siempre atractivos, es evidente. ¿Qué quiere decir? Cualquiera lo ve. Es evidente que nuestros métodos tradicionales de evangelizar ya no funcionan. Ni pueden funcionar en prácticamente ninguna de las áreas de la evangelización. ¿Qué pensará cada obispo que escuchó esto? Y sobre todo, ¿qué se propondrá en su diócesis? Los métodos de evangelización tradicionales ya no funcionan, no van a funcionar. Nuestra pastoral de catequesis familiar, educativa, juvenil, dice el nuncio, no parecen estar a la altura de los desafíos que pone la sociedad de hoy. La disminución de la población católica en esta tierra guadalupana, vean cómo otra vez pica, cuestiona lo guadalupano. La disminución de la población católica en esta tierra guadalupana es sumamente preocupante. Les dice el nuncio a los obispos, sumamente preocupante. Estamos constatando ahora, bueno, les dice a los obispos que están constatando ahora. El nuncio tiene poco de estar en México, pero esto lo estamos constatando desde hace años, no solo ahora. Dice, estamos constatando ahora con mayor claridad cómo en los últimos decenios la formación en la fe no ha logrado, como quizá pensamos o como hubiésemos querido, penetrar a fondo en los bautizados. ¿Qué les parece estas palabras del nuncio? La realidad de la fe católica en México. ¿Por qué se da eso? La respuesta está en el Evangelio de hoy, justamente. Yo soy la vid, dice Jesús, ustedes son las ramas. Si no están unidas las ramas a la vid, ¿qué pasa? No hay frutos. Justo lo que escuchamos. No hay frutos. ¿Qué es estar unido a la vid? El mismo Jesús lo dice. Ustedes están purificados, les dice a los apóstoles, por las palabras que han escuchado. San Juan en el capítulo 8, verso 31 y 32, lo dice más claramente cuando Jesús afirma, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. En la palabra de Dios.
Se trata de perseverar unidos a Jesús en su palabra. Y quiero decir que a mí me hubiera gustado leer en este mensaje del nuncio a los obispos, me hubiera gustado que dijera: nos hace falta que los católicos conozcan más la Biblia. Señores obispos, en sus diócesis impulsen decididamente el estudio de la Biblia, el conocimiento de la palabra de Dios, porque solo en ella se pueden dar los frutos que necesita esta iglesia. Me hubiera gustado escuchar algo de eso en el mensaje del nuncio. ¿Cómo podemos seguir a Jesús si no lo conocemos? ¿Cómo? Es cuestión de echarle lógica sincera, sinceridad. ¿A quién le atrae una persona que no conoce? ¿Cómo van a atraerle a los jóvenes Cristo si no conocen a Cristo? ¿Cómo le va a atraer a un católico vivir como Jesús enseña si no conoce a Jesús? Ni la palabra de Jesús. ¿Cómo? Ese es el gran vacío de nuestra Iglesia Católica. ¿Cuándo lo entenderemos? ¿Cuándo nos pondremos las pilas? Y mientras tanto, la iglesia va para abajo y seguirá yendo para abajo. No solo en el número, el nuncio nomás menciona cantidades, números. La fe es más que números. Ya no entremos al testimonio de vida. Si México es un país mayoritariamente católico, ¿por qué hay tanta corrupción en este país? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay abusos en nuestros ambientes, en nuestros pueblos, que se confiesan también mayoritariamente católicos? Porque hay ambientes y relaciones difíciles de antitestimonio, de división, de envidia, de abuso, de injusticia. ¿Que no somos la mayoría católicos? ¿Por qué se da eso entonces? Entonces la fe no solamente son números. Si nos metemos a la hora de vivir la fe, ¿cómo la vivimos? Estaríamos igual o peor. Si no nos proponemos difundir más la Biblia en la Iglesia Católica, lo he dicho decenas, centenas de veces, esto va a ir para abajo más. Porque solo la palabra de Dios puede cambiar un corazón. Solo la palabra de Dios puede cambiar una vida. Solo la palabra de Dios puede renovar. Y nosotros los pastores, nos dice el Concilio Vaticano, tenemos como primera tarea enseñar a la gente la palabra de Dios. El que conoce los evangelios en la Biblia, conoce a Jesús, se va a sentir atraído por Jesús. Si se propone ser discípulo suyo, el evangelio termina diciendo Jesús: la gloria de mi Padre es que se manifiesten como discípulos míos. Discípulo es el que aprende del maestro y lo sigue. Ese es el discípulo. Pero para seguirlo primero es aprender de él. ¿Y cómo aprendemos si no conocemos la Biblia? ¿Qué aprendemos?
si no conocemos los evangelios a Jesús? Y no estoy hablando de leerlos una vez, estoy hablando de conocerlos cada vez mejor, cada vez más, porque así conocemos la persona de Jesús, las ideas de Jesús, los sentimientos de Jesús y lo que Jesús espera de nosotros. Hermanos, hermanas, católicos, hoy el Evangelio y los datos del nuncio apostólico son un fuerte llamado a decidirnos. Quiero ser un católico de los de siempre, del montón, de los de solo costumbres, rezos, lo mismo, o quiero ser un católico discípulo de Jesús, que se proponga conocerlo en la palabra, en los evangelios, y que tome la decisión de seguirle con sus hechos. Ojalá que los obispos mexicanos respondan a este mensaje del nuncio apostólico y nosotros también al evangelio de hoy.